Buenos días con todos, con el asiento, queridos hermanos. Qué bendición el poder estar juntos una vez más. La semana pasada habíamos compartido un tema muy importante. El Señor Jesucristo comparó la construcción de una casa con nuestras vidas. Y dijo dos cosas. Primero, que tenemos que construir sobre un lugar sólido y recto, un lugar rocoso. Y la roca es Cristo. Así que la mejor decisión que usted tomó es empezar a construir su vida sobre Jesús, que es la roca. Pero la segunda decisión es construir, continuar construyendo, ladrillo tras ladrillo, bloque tras bloque. Porque no solamente es cuestión de ver que su casa está cimentada sobre una buena base, sino que tiene que usted ya empezar a poner sobre los cimientos estos bloques, estos ladrillos que van a fortalecer su vida. Y esa es su vida. ¿Qué está construyendo? ¿Qué está poniendo allí en esos muros? Una de las cosas importantes que usted debe poner es su carácter. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de una definición muy extensa. Quizás estamos hablando de la integridad, de la honestidad. Pero el día de hoy vamos a hablar de una parte importante del carácter que se llama la misericordia que usted debe tener por aquellos que han pecado contra usted. Esto lo vemos muy claramente en la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando y frente a él había hombres implacables llamados los fariseos, los escribas. Escuchen lo que dice la palabra de Dios, es muy interesante. Dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran hombres que trabajaban para el gobierno romano, los cobradores de impuestos. Y eran hombres que tomaban más allá de lo que debían para sus bolsillos. Eran odiados. Eran personas que algunos judíos creían que ellos no tenían perdón de Dios. Hoy en día, ¿cuántas personas podemos ser como los publicanos? Que los pecados que cometemos creemos que no tenemos perdón de Dios. Pero hoy en día había otro grupo presente. Dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, hablando de Jesús, a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces Jesús, escuchando lo que ellos murmuraban, comparte tres parábolas importantes. La primera fue de la oveja perdida. El hombre que se pierde una oveja y sale en busca de su oveja. Y él finaliza esta parábola diciendo, yo os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Siguió
la de la moneda perdida, el drama que se pierde. Y luego es encontrado y dice así al final de esta parábola: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Queridos hermanos, extraordinario. Y el Señor, como una corona de oro, termina su tercera parábola, la del hijo pródigo, donde hace ver a un muchacho capaz de cometer las cosas más indignantes, como hizo el hijo pródigo. Pero nos enfoca al hermano mayor, al implacable, al que no debe perdonarle. Y el Padre nos hace ver cómo debe ser nuestro corazón. Permítame compartir esta parábola. No voy a hacerlo desde el punto de vista del hijo pródigo, sino del hermano mayor. ¿Por qué tuvo este corazón tan duro? ¿Por qué? ¿Será que nos puede pasar a cualquiera de nosotros? Y esto es algo que debemos evitar hacerlo. Es por eso que la palabra de Dios tiene que llenar nuestro corazón. Invito a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Lucas capítulo 15. Lucas 15. Ponga la mirada desde el versículo 25, por favor. Si usted ya encontró, nos ponemos en pie, vamos a leer la palabra de Dios que es verdad, la palabra de Dios que no se equivoca, que es perfecta. Dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó: ¿qué era aquello? Y él dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió y dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado nada, ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Y entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gracias, Señor, por esta palabra. Enséñanos a tener la misericordia del Padre. A ti te damos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento, queridos hermanos. La pregunta que tenemos que iniciar haciéndonos todos es: ¿qué es lo que nos hace perder el control? Lo que nos hace perder el carácter. Cuando vemos que otros hacen cosas que al Padre le desagradan, que a nosotros nos desagradan. Yo había empezado diciendo que este muchacho, cuando habla Jesús de esta parábola, hay dos personajes, dos hijos, el mayor y el menor. Y es interesante que al menor le pone el ejemplo de inmadurez, el ejemplo del pecador.
del obstinado, del que decide tomar una decisión para alejarse del padre por inmadurez. Y se supone que el mayor, el hermano mayor, debe ser el ejemplo. Y fue terrible su actitud, su carácter y su corazón. Pero ¿qué es lo que hizo este muchacho? Queridos hermanos, en nuestra cultura, como ecuatorianos y barbeños, probablemente muchos padres creen que deben darle la herencia a sus hijos desde ahora. Pero en la cultura judía no es así. Tenía el hijo que esperaba que el padre muera para recibir herencia. Y usted puede imaginarse el atrevimiento de este muchacho al ir y decir al padre: Padre, dame ahora la herencia. Es casi como decir: yo ya quisiera que estés muerto. Esto fue una ofensa muy grande. Y no solamente hizo eso este muchacho, cometió una segunda ofensa. Tomó la parte que le correspondía. ¿Qué parte le correspondía a él? Recuerde que entre la cultura judía, el mayor tenía que recibir doble. Pero hay que ir a los judíos. Algunos ya se así, ¿verdad? Doble, porque esa era parte de su cultura. El hermano mayor recibía 2 veces y el otro hermano recibía la tercera parte, o los otros hermanos. Entonces, él tomó la tercera parte e hizo algo indignante. La tierra, los judíos, su tierra que habían trabajado, ellos tenían que dejar a los siguientes herederos. La tierra no se vendía. Pero este muchacho tomó su parte y vendió la tierra que era de su familia. Qué indignante. ¿Cómo sufriría ese padre? Y no se quedó allí, sino que dice la palabra que él cogió el dinero. Tal vez vendió ganado, todo lo que podía. Cogió su dinero y se fue a una tierra lejana a vivir perdidamente. Tercera razón que indignó a su padre: se gastó toda su fortuna, mala vida. Se gastó de una manera en que no debía. Dice la palabra: en rameras, en prostitutas, en alcohol, en fiestas. Eso hizo este muchacho. Así que había una razón poderosa para que su padre esté tremendamente triste. Algunos padres en nuestra cultura, después de recibir una ofensa tan grande de sus hijos, le dicen: te voy a desheredar. Conmigo ya no cuentes más. Pero este padre no fue así. Este es el padre que quería mostrar la misericordia, el amor y el perdón. Después que este muchacho fue y vivió perdidamente y regresa. Ahora yo quiero que usted me imagine este cuadro. La familia está reunida, los hijos, el papá comiendo, y regresa la oveja negra. Regresa el hijo que tanto dolor trajo a su padre. ¿Qué creen que decían los demás hermanos? Ya viene la oveja negra y ahora, ¿cuánto más querrás sacar de papá? ¿Cuánto más? ¿Por qué? Porque nos volvemos implacables con alguien que hace daño. Pero de esa mesa, de esa reunión de hermanos, solo uno se puso de pie. Y fue el padre.
Escuchen lo que sucedió. Cuando el hijo menor llega, él no llega, como decimos nosotros, con cara dura. Él llega arrepentido. Él llega agachando su cara. Él llega avergonzado hasta más no poder. Él había planeado toda esta conversación y decirle a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Pero no solamente hizo esto, no se sintió digno. Ponga la mirada, por favor, en el versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundante pan? Y yo aquí perezco de hambre. Así que él fue y pidió al padre: Padre, no quiero que me recibas como hijo. Esto fue parte del arrepentimiento. No puede ser que usted pretenda arrepentirse de su pecado y llegar como que nada ha pasado. No es así. Este muchacho estaba partido su corazón, porque sabía la ofensa tan grande que cometió contra su padre. Y le dice: no me hagas, Señor. No me recibas, Padre, como tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Ahora es interesante entender esto. En el tiempo de los judíos, habían 3 tipos de siervos o empleados. El primero era aquel que era casi adoptado, ese empleado que era parte de la familia. No ganaba sueldo, pero tenía todos los privilegios de la familia. El segundo era uno que sí recibía un sueldo y estaba allí, al lado de la casa, al lado del padre. Pero él habla del último, de los jornaleros, del tercero. Ni siquiera le dijo: hazme como uno de los siervos importantes de la casa, hazme como el más bajo de todos, el jornalero, el que ganaba al día, el que a veces le llamaban a trabajar y a veces no. No importa, Padre, quiero estar cerca de ti, aún que sea como un jornalero. Este muchacho demostró un verdadero arrepentimiento. Y aquí está el primer punto para pensar. ¿Cómo miramos las ofensas de los demás, pero no miramos su arrepentimiento? Eso es lo que le pasó. Mirar la ofensa. El hermano mayor tenía clarísimo todo lo que hizo su hermano menor y estaba ofendido, pero no escuchó su arrepentimiento. Cuando este muchacho regresa y habla con el padre, escuchen lo que pasa. El padre sale a su encuentro. Dice la palabra: movido a misericordia. Y el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Él tenía todo un repertorio para decir. Pero el padre le detuvo. No permitió que siga hablando. Pero este muchacho demostró un verdadero arrepentimiento. Yo le pregunto, si usted tiene un verdadero arrepentimiento, ¿qué piensa Dios de usted? Lea conmigo, por favor, el Salmo 51:17. Lea conmigo.
Es importante entender esto. Acerca del arrepentimiento verdadero. ¿Qué dice Salmo 51, 17? ¿Alguien quiere leer? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Muchas gracias. Eso exactamente pasó. Un muchacho con un espíritu quebrantado y dolido. No soberbio. No con ganas de ir a pedir más de la herencia. Él llegó quebrantado y dolido por el pecado que había cometido contra su padre. Queridos hermanos, cuando alguien tiene un verdadero arrepentimiento, se nota. Pero cuando alguien finge un arrepentimiento, también se nota. Ya te dije que perdones, no es el problema. Qué complejo. Tengamos un verdadero arrepentimiento genuino delante de Dios. Entonces Dios dice que nunca va a despreciar un corazón que se humilla. Nunca, jamás. Un corazón contrito y humillado. No despreciarás, oh Dios. Eso es hermosísimo. No importa la gravedad de su pecado. Escuche lo que vuelvo a decir. No importa la gravedad de su pecado. Lo que importa para Dios es su verdadero arrepentimiento. Amén. Nada más. Y ahora nosotros, los que vemos en los demás, quizás usted tiene personas dentro de su familia que son esas ovejas negras, que son aquellos que han salido de casa hiriendo a alguien, han ofendido, han hecho algo malo, y de pronto empezamos a tener el carácter del hermano mayor. Pero escuche qué hizo el hermano mayor. Lea conmigo desde el versículo 25. El hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, yo oí la música y la danza. Escuche lo que pasó. Llama a uno de los criados. Él fue a enterarse por una tercera persona qué estaba pasando en esa casa. Él no entró. Él podía abrir la puerta y entrar y ver a su hermana menor y hablar con él y escuchar de su arrepentimiento, pero no lo hizo. Se quedó afuera. Ahora es interesante este cuadro. Él vino trabajando en el campo. Él trabajaba para su padre en el campo. Seguramente vino en la noche, sucio, cansado y con hambre y con sueño. Y dijo: yo ya no entro. No. Entonces vemos parte de este carácter implacable de este hermano. Lo primero que hizo fue no escuchar al arrepentido. Queridos hermanos, usted y yo somos llamados a vivir de una manera diferente porque tenemos a Cristo en el corazón. Amén. Escuche al arrepentido. Perdón. ¿Cuántas personas quizás fueron a su casa y le pidieron perdón a usted? Ni salió. Tenemos que entender que eso no quiere Dios para sus hijos, para su pueblo. Es otra forma. Debemos mirar el corazón del Padre. Pero este corazón del hijo mayor fue duro. No solamente que este hombre se acordó de la ofensa de su hermana, sino que no quiso entrar. ¿Usted se ha preguntado por qué no quiso entrar?
Yo me hacía esa pregunta. ¿Por qué no quiere entrar? ¿Por qué no quiso? Por una razón. Porque no quería perdonarme. No vaya a pensar otra cosa. No quería perdonarme. Y se nota en la conversación que tiene con su padre. Estaba extremadamente ofendido, no quería perdonar. Seguro que si este muchacho vino y le pidió perdón a su padre, estaba seguro que él iba a pedir perdón a su hermano mayor. Pero él no estuvo dispuesto. Le voy a contar algo de mi vida. ¿Sí sabe que soy Rubén? Sí sabe. Pues en Rubén, en mi juventud, no había nada que hacer. Nada que hacer, imagínense. Y lo mejor que se podía hacer ahí era ir al cine. Pues mi papá ya daba el bolsillo y nos daba a todos para el cine. El día domingo vaya al cine. Imagínense un día llega mi hermana diciéndole a mi papá y a mi mamá: perdí el año. En ese tiempo se perdía el año, algunos dicen: sí, yo siempre creo. Pero me llamó la atención que mi papá hizo lo mismo. Mi hijita vaya para que se olvide del mal rato. Yo decía: solo falta que le hagan fiesta. Y en verdad me la salió a hacer fiesta. Hicieron una fiesta. Porque así es nuestro corazón. Estamos mirando cómo actúan hacia los demás y nos sentimos agraviados. Pero no podemos tener el mismo corazón que tiene un padre. Probablemente ella le pidió perdón a mi papá. Yo no escuché eso. Solo dije: solo falta que le hagan fiesta. O sea, no cabe en el corazón de alguien decir: si alguien comete un error grave, perdonarle de esa manera. No hay oportunidad. Y nos volvemos implacables como el hijo mayor. Escuche, pase por alto cuando alguien se arrepienta. Dice la palabra que él se enojó tanto que fue a reclamar a su padre. Versículo 28, ponga la mirada ahí, por favor. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió cortando a su padre y le rogaba que entrara. Al padre le interesaba una reconciliación. El padre estaba feliz porque su hijo había regresado sano y salvo, porque su hijo se había arrepentido. Y recuerde quienes estaban escuchando esta parábola: los fariseos, hombres implacables que no querían perdonar. Y Jesús dice cosas como: hay gozo en el cielo, como un pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Es que vale la pena hacer una fiesta. Sí vale la pena. Y así les digo con gozo delante de los ángeles de Dios: por un pecador hay gozo en el cielo, por uno que se arrepienta. ¿Y por qué usted no lo quiere? ¿Por qué le carcome la envidia a veces? ¿Por qué? Cuando usted ahora tiene a Cristo en su corazón, ¿por qué siempre está viendo el hijo mimado, el preferido? Es que él es el primero, el más importante. Pero usted no ve la gracia, no puede ver el amor, no puede ver el perdón, no puede ver. Quiere decir que usted necesita el corazón del Padre. Y este muchacho no solamente se enojó, no solamente que se resintió, sino que él consideraba su propia justicia como algo muy importante. Versículo 29, léalo por favor, léalo.
Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido, y no habiéndote desobedecido jamás, nunca. Ese es el pensamiento de un fariseo. Yo guardo la ley, yo he hecho lo bueno, yo soy una maravilla. Así dice el fariseo. Y eso significa que usted no acepta que es pecador y que usted es mejor que otros. Es por eso que Jesús a su tiempo compartió otra parábola importante, el fariseo y el publicano. Y dice que dos hombres fueron al templo a orar. Y el fariseo, ¿sabe? Es interesante que él se acercó mucho al altar, al templo, levantó los brazos y dijo: Señor, gracias porque me has hecho como soy. Guardo la ley. ¡Qué maravilla! Y no soy como este, ¿ah? Y el otro pobrecito estaba atrás, asustado, agachado la cabeza: Señor, perdóname, soy un pecador. Dos cuadros diferentes. Los dos fueron a orar al mismo Padre, al mismo Dios, pero con actitudes diferentes. Y Jesús preguntó: ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál de los dos regresó a su casa justificado? Y todos dijeron: el publicano. Y es así. El que se arrepiente, el que reconoce que es pecador, que le ha fallado a Dios, ese llega a su casa justificado y perdonado porque necesita a Cristo. Y solo Cristo puede justificar, nadie más. Así que considere en su corazón que usted no saca nada enojándose ni resintiéndose y tratando de no hablar con los pecadores. Y no solamente hizo eso. Es interesante el versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, entonces has hecho matar el becerro más gordo. ¿Sabe? Lo peor que uno puede hacer, recordarle a alguien lo malo que hizo otro. Pero quiero que te acuerdes, no te olvides. Recuerda lo que te hizo la semana pasada. ¿Te acuerdas lo que te hizo el año pasado? Este mismo, no te olvides, Él te hizo, queriendo dañar el corazón del Padre. Queridos hermanos, el Padre jamás iba a permitir eso, porque en Él y en su corazón había amor. Y lo que encontramos en el Padre es un corazón misericordioso. Pero para que usted tenga un corazón misericordioso, usted tiene que sacar la raíz que afecta a su corazón. Hebreos, por favor, lea capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. Tiene que sacar esa raíz de su corazón. ¿Cuál es esa raíz? ¿Qué dice Hebreos 12, 15? ¿Alguien quiere leer, por favor? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Exactamente, muchas gracias. Esto es algo peligroso, la amargura. Usted puede amargar su corazón por cualquier razón, creyendo que el Padre ha sido injusto con él y muy benevolente con otro. Lo primero que usted debe hacer cuando está construyendo, probablemente usted metió allí un ladrillo con amargura. Sáquelo. No puede seguir construyendo. Sáquelo. Olvídese, perdone. Porque es importante esto. El carácter del Padre
fue interesante. Dice que él estuvo esperando a su hijo pacientemente. No sabemos cuánto tiempo se fue el hijo. Pero ahí estuvo el padre mirando hacia el camino, buscando. Probablemente todos los días se levantaba a mirar con la esperanza de que regrese su hijo. Esto es importante, hermanos. No deje eso, esa esperanza. Que tenga esperanza de que alguien de su familia va a cambiar y va a entregar su corazón a Cristo. Tenga esa esperanza. Segunda cosa, la acogida que le dio. Cuando llega este muchacho, el padre no le dice, primero tenemos que tener una conversación de hombre a hombre. No dijo eso. Simplemente abrió sus brazos y le abrazó. Y dice que le besó. Y para el judío esto tenía un significado enorme. Ese beso que le dio el padre tenía un significado de que te perdono. De que te perdono condicionalmente. Quiero restaurarte como hijo. No fue cualquier beso. ¿Se da cuenta? El hijo tenía todo planeado para llegar al padre. Él quería decir un montón de cosas y el padre no le dejó, solo le abrazó y le perdonó. Esa es la actitud que usted y yo tenemos que tener. Pero también le demostró restauración cuando dijo a sus empleados, a sus siervos, saca el mejor vestido, el mejor. Él no dijo, esos vestidos andrajosos que están por ahí, pobre. Saca el mejor. Y ese vestido mejor era guardado para un invitado de honor. Y le estaban dando a este chico. Y dijo, saca el anillo. El anillo era un símbolo de autoridad. Y pone sandalias para diferenciar entre un esclavo y un hijo. Todo eso hizo el padre. Y sobre todo, le dijo al hermano mayor, entra a casa, reconcilia. Queridos hermanos, eso hace el Padre, nos reconcilia. Nos reconcilia con Él, nos reconcilia entre nosotros. Así que lo que usted y yo debemos hacer, hermanos, es ver el corazón del Padre. Vaya a casa, vuelva a leer. Y vea el corazón de este Padre, tan amoroso, tan misericordioso. Y usted vaya y haga lo mismo. Exactamente lo mismo. Y deje su juicio a un lado. Invito a cerrar sus ojos, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Muchas cosas que todavía necesitamos cambiar. Todavía nos falta mucho por edificar. Todavía. Pedimos que tú nos restaures, nos cambies. Que tú nos hagas más como Cristo. Tener esa compasión, esa misericordia. Que tuvo Jesús arriba de la cruz a morir por nosotros. Que tengamos ese mismo amor, Señor.